las 8:40 de la mañana, retomamos ampliación de noticias y como lo habíamos anunciado, vamos a conversar en este momento. Ya está con nosotros aquí en la cabina el nuevo presidente de Petroperú, el señor Alejandro Narváez. Él ha hecho un adelanto de lo que serán las medidas a aplicar, digamos, para mejorar la preocupante situación de la petrolera estatal, pero esta es su primera conversación con un medio de comunicación luego de su designación. Así que entraremos a algunos detalles. Señor Narváez, muy buenos días y bienvenido. Bueno, sí, perdón. No, en principio, usted ha dicho que Petroperú no está en quiebra. ¿Está en insolvencia? ¿Cómo califica la situación actual y cuál es la primera medida que aplicará de cara a lo que la ciudadanía entiende es una situación límite de la petrolera estatal? A ver, primero no está en quiebra, clarísimamente, porque para estar en quiebra estaría inactivo. Habría cesado sus actividades, por lo tanto esa empresa estaría en esa situación de quiebra y luego vendría lo que se llama la liquidación de sus activos y finalmente la disolución. Ese es el proceso natural de una empresa en quiebra, cosa que nos está dando esa situación en Petroperú. Tampoco está en situación de insolvencia. Una empresa insolvente es cuando la empresa no puede pagar sus cuentas en los plazos y términos pactados. Eso se llama ser insolvente. Cuando yo no puedo pagar mi factura, entonces me catalogan como una persona insolvente. Lo que sí tiene es un problema de liquidez que se está refinanciando continuamente. Tenemos un capital de trabajo negativo importante, que es lo que hemos heredado, pero con programas de refinanciación, de apertura con nuestros acreedores financieros y nuestros proveedores, un poco extendiendo plazos de pago, se está saliendo poco a poco. Esa es la situación real de la empresa. Por lo tanto, catalogar de que está en quiebra o que está en situación de insolvencia no es cierto. Ahora, el exministro de Economía, el señor Waldo Mendoza, que ha criticado su nombramiento como nuevo presidente del directorio de Petroperú, aseguró que llega en un momento en que la petrolera ha supuesto ya una asignación de recursos en el orden de los 11.500 millones de dólares por parte del Estado peruano, de acuerdo a sus cálculos. Eso quiere decir entonces que, como usted ha dicho, Petroperú necesita de inyección de capital. Sin embargo, algo que se ha advertido desde el directorio de renunciantes que el Estado ya no está en capacidad tampoco de seguir ofreciendo este tipo de ayudas a la petrolera estatal. Y los ministros, sobre todo el ministro de Economía, ha dicho, bueno, si no hay resultados en el corto plazo, tomaremos medidas. ¿Cómo asume usted esa responsabilidad? Primero, a Waldo tengo que recordarle que Waldo ha sido miembro director de Petroperú en el año 2003-2005. Trabajé de la mano con él. Me conoce perfectamente cómo lo maneja la empresa. Así que me extraña la opinión de Waldo. Pareciera que no nos conociéramos. Correcto, Waldo lo conozco perfectamente. Pero así que Waldo, se conozcan no implica que no pueda ser crítico. Pero sabe cómo hemos trabajado esa vez. Encontramos una empresa con situación de quiebra técnica y le consta a él. Durante todo el tiempo que estuve, él ha sido miembro del directorio en representación de Economía y Finanzas. Por lo tanto, sus opiniones son desacertadas e injustas, conociendo cómo trabajamos, colega mío en la Católica. Segundo tema, no vamos a pedir dinero al Estado. Mientras yo esté, no vamos a poder. No vamos a pedir. Sería, oye, una situación absolutamente nefasto seguir pidiendo al Estado más dinero, más dinero. Y yo creo que el pueblo peruano no lo entendería. Nadie lo entendería. Ahora estamos en una administración distinta, con unas metas de trabajo diferentes, con un estilo de gestión diferente, con un equipo humano diferente y con la gente que ayer nos reunimos con todos los trabajadores a nivel nacional, virtual y presencialmente en el auditorio, y invocamos, pedimos y hablamos de que ahora hay un punto de quiebre. Un punto de quiebre el que va a permitirnos remontar lo que hemos encontrado. Hemos heredado una situación difícil, muy difícil, por lo tanto habría que juzgar a quienes dejaron esto como herencia. Ahora pido yo por rendir cuentas el día que me marche a la empresa lo que yo dejé. Pero no me juzguen a mí lo que han hecho otros. No, nadie le está juzgando, pero sí es importante conocer cómo describiría, es decir, su diagnóstico al día de hoy. Usted asume hoy las riendas de Petroperú. Nos ha dicho, no hay quiebra, no hay insolvencia. ¿Cuál es entonces la palabra que definiría para usted este punto de partida de Petroperú? La situación es muy difícil en el sentido de que estamos arrastrando una pérdida de 745 millones de dólares a septiembre de este año y proyectado a fin de año de 960 millones de dólares. Eso es lo que hemos recibido. Eso tiene que cambiar y para eso hay que
desarrollar una serie de actividades inmediatas, entre otras cosas, pues, reducción de costos, optimización de recursos, cambio de política comercial, recuperar los clientes que hemos perdido. En fin, tenemos una agenda muy completa que hemos aprobado en el directorio, que he informado a la Junta General de Accionistas, sabe el ministro de Economía, sabe el ministro de Energía y Minas. Esta semana me he reunido con ellos, se los planteé exactamente lo que pensamos hacer en lo que resta de este año y el año 2025. Así que nosotros somos optimistas y yo le digo siempre a la gente, yo no vengo a aprender a Petroperú, yo vengo con la lección aprendida. Así, señor Narváez, discúlpenos que tengamos que ir o escuchar a los anunciantes de RPP, después de lo cual quisiera que nos diga una palabra de lo que ha podido averiguar usted sobre las razones que ha llevado a la refinería a tomar tanto retraso, que es una de las causas por las que se han producido naturalmente pérdidas. Y la segunda pregunta que yo quisiera hacerle tiene que ver con lo que aspira usted a hacer respecto a los pozos petroleros, porque naturalmente para Petroperú sería útil que explotasen ustedes directamente los pozos para refinar ese crudo con mucha más ganancia del crudo que ustedes compran en el extranjero. Veremos esos temas y entre otros después de haber escuchado a los anunciantes de RPP. 51 estamos conversando con el flamante presidente de Petroperú, aunque nos ha recordado que ya lo fue hace 20 años también, el señor Alejandro Narváez. Y queríamos que nos diga, ahora que lleva algunas semanas como presidente, ¿qué es lo que ha podido establecer sobre las razones por las que se postergó tanto la entrada en funciones de la refinería y terminó costando tanto más de lo que se había previsto? En el camino ha habido un bache, el tema de la pandemia. 2020 afectó fuertemente a que el proyecto se concluyese en los plazos previstos. Es lo que observaba yo desde fuera. No conocía en ese momento las interioridades de este proyecto emblemático. Y luego ha habido cambios en la administración de Petroperú, ha venido un presidente u otro y cada uno tenía su propio estilo de gestión, cada uno tomaba decisiones diferentes, por lo tanto eso también dificultó. No había un rumbo claro, una orientación clara de hacia dónde debía. ¿Algunos de esos rumbos eran rumbos equivocados? ¿Se han tomado decisiones negativas que han causado que la refinería tarde más y cueste más caro? No lo sé. Ayer y vale la pregunta, Fernando, para responder y ampliar un poquito más. Hay unas instrucciones de los propios accionistas de que si es en Petroperú una auditoría forense detectiva de todo este proyecto de la refinería de Talara, porque inicialmente los montos previstos eran pequeños y ahora estamos hablando de más o menos 6.500, 7.000 millones de dólares el costo de ese proyecto. Y hemos creado un equipo de trabajo que se va a encargar de elaborar las bases para un concurso internacional de que una empresa especializada en ese tipo de auditoría se haga. Eso me parece, para mí, por lo menos para mí, un paso muy importante. ¿Cuándo tendremos resultados? La próxima semana esa comisión que se ha creado va a informar al directorio para que el directorio apruebe las bases de dicho concurso y lanzar internacionalmente. Habrá un concurso internacional y habrán empresas serias que se presenten y empezarán a hacer el trabajo de la auditoría forense detectiva. Allí aflorarán lo que se hizo, lo que no se hizo, quién tiene culpable y quién no las tiene. Esa es la tarea. Correcto. Pero sobre las medidas de aquí en adelante, hay una pregunta pendiente todavía, una parte de la pregunta de Fernando relacionada a los lotes. Sin embargo, queremos darle también, en este caso, la voz a Valeria Fuertes, editora de Economía de RPP, que se encuentra en Cajamarca, que tiene una pregunta también para formularle. Adelante, Valeria. Hola, Fernando, buenos días, señor Narváez, bienvenido a RPP, un saludo desde Cajamarca. Quisiera consultarle lo siguiente, porque el gobierno, luego del documento emitido por el directorio que renunció, liderado por el señor Stark, dispuso destinar un apoyo financiero de 750 millones de dólares. Días antes recuerdo que usted brindó una entrevista a RPP en el espacio de Economía para Todos y no descartó usted la posibilidad incluso de una reestructuración en el personal. Quisiera saber si usted mantiene esta posibilidad. ¿Qué implica una reestructuración de personal? ¿Despidos dentro de Petroperú? ¿Qué otros cambios habrá, señor Narváez? Porque incluso también se hablaba de la venta del local de San Isidro, de Petroperú. Buenos días, Valeria. Bueno, hay un estudio interesante que no sé si todos se lo han leído, el estudio de Arthur Delit,
un estudio muy profundo, muy riguroso, en el que recomienda una serie de medidas, las mismas que no fueron ejecutadas en las administraciones anteriores. Y dentro de eso está el tema de la reestructuración financiera, buena gobernanza, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a retomar ese trabajo. Y de hecho hay una, digamos, directiva, hay una exigencia en el decreto de urgencia 013 de 2024 en el que nos indica de que debemos convocar a una empresa especializada en el sector de hidrocarburos para que hagan la reestructuración financiera y, lo que repito, la buena gobernanza en Petróleos del Perú. Y hemos creado justamente también ayer una comisión encargada de formular todos los pasos que sean necesarios para ello. Y nosotros pensamos en empresa que tiene experiencia en el sector como Artorelit, como Mackenzie, serían las empresas invitadas a que hagan este trabajo y por supuesto está en consideración. Si el estudio contempla la reestructuración o el ajuste de personal, se hará, y eso vamos a hacerlo de la mano de estas empresas especializadas, eso no se descarta para nada. ¿No descarta entonces, señor Narváez, un recorte de personal en Petroperú? No, yo creo que el recorte tiene que verse en función a lo que realmente necesitamos. Un diagnóstico certero necesitamos en este momento. Pareciera ser que los trabajos que se han hecho antes no contemplaron esto adecuadamente. No hay en este momento todavía un diagnóstico sobre eso, porque entendíamos que ya había un plan, ya había dejado un plan por el de retiro voluntario. Claro, que había que vender activos, había que recortar personal, había que mudar la sede principal de Petroperú a Talara, por ejemplo, hacer cambios urgentes. Es decir, vamos a volver ahora a hacer un nuevo diagnóstico con nuevas recomendaciones. No, ningún diagnóstico. Mostraría ahí un estudio que se ha hecho Artorelit y vamos a tratar de continuar con ese trabajo y esperamos que se pueda implementar esas recomendaciones que contienen ese documento. Hay un plan de retiros en Petroperú que se cerró después de 3 meses, me parece, y vamos a abrir otra vez ese plan de retiro voluntario. Y seguramente habrá quienes se acojan a ese plan y nosotros encantados. Y si hay que hacer ajustes necesarios para optimizar recursos, lo haremos. Valeria le preguntaba por el edificio emblemático Petroperú en San Isidro, que es importante. Si bien es cierto, también los especialistas sugieren que la venta, por ejemplo, de activos como este no van a inyectar, digamos, el capital que requiere en este momento Petroperú, sí sería, digamos, un mensaje claro de que el nuevo directorio está en la línea y entiende la gravedad de la situación. ¿Está, por ejemplo, eso en consideración? ¿Se va a vender ese edificio y se van a mudar a Talara? Petroperú tiene 2 tipos de activos productivos y activos improductivos. Activos estratégicos, activos inservibles. Aquellos activos improductivos, Valeria, vamos a desinvertir. Se llama técnicamente desinvertir, eso realizar, vender. ¿Está dentro de esos activos el edificio? Yo le digo que no. Por una razón muy sencilla. Hay una lista de activos que vamos a vender y lo hemos inventariado, y hay un inventario vasto de todos los activos que esta semana debe materializarse de la mano con Proinversión. Hay un error, creo que vale la pena aclarar. El 70% de negocios de Petroperú se lleva a cabo en Lima, dato que muy pocos conocen. Entre la planta de ventas y refinería de Conchán y la planta de ventas del Callao, 70% de negocios. Aquí está el centro financiero, el centro económico en Lima. En Talara eso no tiene sentido. Yo creo que hay que hacer un estudio técnico mucho más riguroso y creo que hay un desacierto en esa opinión. Respecto de rigor, se planteó que la gerencia de Petroperú y de la refinería sea asignada a alguna empresa con experiencia internacional. Eso permitiría naturalmente proceder de manera radical y sin complacencias que han podido haber bajo otras presidencias. ¿En qué está ese plan de atribuir la gerencia no al señor Vera, como se ha decidido por ahora, una persona que ha sido ministro de Minas y que tuvo que dejar el puesto, que ha dejado un mal recuerdo a su paso por el ministerio y cuyo nombramiento como gerente general ha decepcionado, como usted sabe, a muchos actores del tema energético petrolero? ¿Qué posibilidades hay de que la empresa dé un paso hacia su apertura a las prácticas privadas, asumiendo una gerencia tomada de una empresa internacional? Bueno, a ver, hay varias cosas en esa pregunta, Fernando. Primero, hay una recomendación o una opinión, creo yo, desafortunada por parte de la administración anterior de que se implementase en Petroperú el famoso PMO, lo cual es un absurdo. ¿Por qué? Porque PMO pues, se aplica para proyectos en ejecución. Petroperú no es un proyecto en ejecución, es una empresa en marcha, una empresa que está trabajando.
Luego, en el camino se cambió este discurso de que no sería un PMO, sería otra fórmula. Y por eso mismo vamos a contratar una empresa especializada para ese tema, para el acompañamiento, en eso que se dice que se maneje como una empresa privada. Pero aquí hay también un tema que desafortunadamente no se entiende. Petropero es una empresa pública de derecho privado y compite en un mercado de libre competencia. Se ajusta a la ley de sociedades anónimas, compite con las empresas grandes que tenemos en el país. Por lo tanto, el problema no es eso, es el problema de las personas, de la gente que dirigió mal la empresa, gente que no tenía ni idea de hacia dónde debía ir el barco. Y consecuencia de eso estamos heredando estas pérdidas abultadas. No es otra más que eso, no es per se la empresa pública en sí. Sobre la última parte de su pregunta, Fernando, sobre el ingeniero Oscar Vera. Oscar Vera tiene 40 años de experiencia en la empresa y es uno de los técnicos más reputados que hay en Petropero. Y creo que a mí no me consta que esté inmerso en algún proceso, no la conozco. En cualquier caso, esa auditoría forense aflorará todo ello. Por favor, Valeria, te escuchamos. Muy bien. Señor Narváez, yo tengo una consulta final. Retomando la pregunta que había hecho Mávila al inicio de la entrevista, ¿usted ha reconocido que Petroperú no está en quiebra? No está en insolvencia, que es lo que ha repetido en una conferencia el lunes de esta semana, pero que tiene problemas financieros y además admite que hay pérdidas de la empresa estatal petrolera. ¿Es correcto decir, señor Narváez, entonces que Petroperú es una empresa financieramente inestable? Sí, yo creo que esa es una opinión razonable, sensata. Tenemos dificultades para pagar, pero cumplimos puntualmente. Yo conozco muchísimas empresas, usted que conoce de economía, supongo que sí. Conozco muchísimas empresas que trabajan con capital de trabajo negativo. El mundo real funciona así. Segundo, muchas empresas arrastran muchos años consecutivamente pérdidas y eso también seguramente que lo sabe usted. Yo conozco muchas empresas en el Perú que tienen pérdidas consecutivas y casi se lo han comido todo el patrimonio. Nosotros tenemos en este momento un patrimonio neto de 2.240 millones de dólares, positivo, no negativo. Por lo tanto, no es una empresa que está en quiebra. Muchas deudas por pagar también, ¿no? ¿Cómo? Muchas deudas por pagar también. Exactamente. Tenemos los bonos, tenemos el préstamo sindicado, que lo vamos a honrar tan pronto se venzan dichos bonos. Pues estamos pagando ahora los intereses normalmente. Claro, el Ministerio incluso ha reconocido que si ustedes no se recuperan, esto afectará el espacio fiscal, lo ha dicho el Ministro de Economía. En cualquier caso, gracias, Valeria, por las preguntas también, que han enriquecido esta conversación con el presidente del directorio, Alejandro Narváez, nuevo presidente de Petroperú. Y bueno, vamos a estar muy pendientes y esperamos poder contar con usted en una nueva oportunidad porque el tema es vasto y complejo. Sí, por favor. Mávila, solo quiero añadir, Fernando, gracias por la invitación, que tenemos una mirada optimista de Petroperú para este año que cerramos. Y el año que viene pensamos tener 15% mínimo de la utilidad neta de la facturación total. Pensamos facturar el año que viene más o menos 4.800 millones de dólares. El 15% de esa utilidad representa aproximadamente 750 millones de utilidades netas. Lo vamos a conseguir. Tomamos nota de esos compromisos. Que se grabe eso y lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir. Si nos encaminamos eso. Muchas gracias por su presencia. A ustedes las gracias. Buenos días. Alejandro Narváez.